Hola, mi nombre es Jorge Luis Pellegrini, soy médico psiquiatra, vivo y trabajo en la provincia de San Luis y además de todo lo que se refiere a la salud pública, que es una de mis pasiones, también estudio y soy docente en el campo de la historia argentina desde hace muchos años. Producto de esta vocación, es este libro Huellas, del cual vamos a hablar, y que es un libro que serían las huellas nacionales recorridas por Belgrano, por los revolucionarios de Mayo, por los fundadores de nuestra salud y educación públicas, por los reformistas cordobeses de 1918 y por todos los emancipadores. Así que si a ustedes les parece, yo voy a comenzar por la lectura de una pequeña introducción que quizá ayude a entrar ya en relación con este material. La introducción dice así: en la enseñanza formal argentina, en sus tres niveles, y en nuestra cultura, predomina una visión en que los orígenes hispano-coloniales, los hechos históricos y los procesos sociales de ese período parecen no haber existido, pese a la abundancia de hechos que muestran una intensa vida en nuestro actual territorio durante los siglos XVI en adelante. Esa vida, que comienza teniendo su centro por un lado en Asunción del Paraguay y por otro en Tucumán, es muy previa a la existencia misma de Buenos Aires y al desarrollo de la sociedad bonaerense. La expedición fundadora de la primera ciudad arriba nombrada, esto es Asunción del Paraguay, ingresa por el Río de la Plata y desde Asunción del Paraguay fundará Santa Cruz de la Sierra en 1560, eso es en el actual territorio de la República de Bolivia. Corrientes también va a ser fundada desde Asunción del Paraguay en 1588. Santa Fe tiene el mismo origen en 1573 y luego esa misma corriente que baja desde Asunción del Paraguay refundará Buenos Aires en 1580. Esa corriente expedicionaria que baja de Asunción del Paraguay es de origen y vocación atlantista, es decir, se va desarrollando en torno al océano, a la salida al océano Atlántico, y será escenario de un enorme hecho político no suficientemente valorado por nuestra historia y nuestra cultura, aquello que Leopoldo Lugones, ese gran escritor argentino, denominó el imperio jesuítico, cuya existencia cubre todo el siglo XVII y casi todo el siglo XVIII. Son 183 años de presencia jesuítica en toda esta zona litoral. Más adelante me voy a volver a referir con más detalle a esta experiencia y a estos hechos que no creo que tengan en la historia argentina la suficiente cabida que requerirían. En el segundo caso, el primero hablamos de Asunción del Paraguay. En el segundo caso, Tucumán, Tucumán se funda en 1565. Doy las fechas porque no van a notar que en el libro haya muchas fechas, pero las doy para dar noción de que nuestros orígenes patrióticos, nuestros orígenes como nación, tienen en lo que se llaman las provincias del interior su propio origen. Tucumán es temprano centro poblacional, se fundó varias veces en realidad. Se referirán a Tucumán, Santiago del Estero en 1553, Córdoba en 1573, 10 años después de Santiago del Estero, La Rioja en 1591, Catamarca en 1683,
Salta en 1582, Jujuy 1593, Mendoza 1559, San Luis 1584, pero en el caso de Mendoza, de San Luis y también posteriormente de San Juan, su pertenencia respecto del virreinato del Perú a través de lo que se llamó la Capitanía General de Chile. En cambio, en las otras ciudades que he mencionado, la relación directa era con Lima, con el virreinato del Perú. Por ende, tienen un origen ligado a la colonización que bajó por los Andes desde el Istmo de Panamá, bordeando el Océano Pacífico hasta la isla de Chiloé, bien allá al sur, en la actual República, entonces Reino de Chile. Desde fines del siglo XVI hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata con base en Buenos Aires, que recién va a ser en 1776, 2 siglos después, la vida en estas tierras resulta imposible de ser comprendida si no se estudia ese colonialismo hispano, los procesos políticos, económicos y culturales desarrollados durante tan largo periodo, las disputas con otras potencias coloniales como Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda, el sometimiento violento de indígenas, afros esclavizados y criollos. Es en el seno mismo de la dominación hispano-colonial y desde sus primeros tiempos que surgen sentimientos, reivindicaciones, culturas, ideas de carácter local, de carácter regional y nacional, que si uno lo piensa, esto sigue teniendo un peso muy importante en nuestro país, porque los cuyanos ni somos, ni hablamos, ni vivimos como los patagónicos o los litoraleños. Pero este libro intenta rescatar esas diferencias para ver cómo se conforma esta unidad nacional llamada República Argentina. El impacto cultural y social producido por la violencia conquistadora generó resistencias, generó sincretismos capaces de iluminar nuevas concepciones sobre la realidad. Voy a dar un ejemplo. La revolución de los comuneros asunceños, esto es de Paraguay, de los hispanos criollos en Oruro, que es el actual territorio de Bolivia, donde está el famoso carnaval de Oruro, las guerras guaraníticas en el litoral, el grito de Chuquisaca, hoy territorio de Bolivia, la rebelión de Túpac Amaru, la Revolución de Mayo, el Congreso de Tucumán, hechos tan distintos y asincrónicos que tienen previos complejos, heterogéneos, pero guardan en común una resistencia a la dominación colonial. La mencionada revolución de los comuneros de Asunción, que duró nada menos que 18 años, de 1717 a 1735, es un antecedente muy importante en todo el virreinato y poco estudiado en nuestra versión histórica argentina. Los criollos de Asunción, herederos de Irala y de Hernandarias, se levantan contra el poder alcanzado por los jesuitas y la alianza de los jesuitas con el virreinato del Perú y la Real Audiencia de Charcas, que es en el actual territorio de Bolivia también, pero todo esto conformaba lo que sería el virreinato del Río de la Plata después. Se trató de un grave alzamiento, pues el gobernador, designado nada menos que por el virrey del Perú, fue desconocido y rechazado por el cabildo y también por la población, proclamando un principio esencial que luego vamos a encontrar en distintos pronunciamientos históricos, que es el principio de la soberanía comunal. Eligió una junta propia, encabezada por un presidente de la provincia del Paraguay, enfrentado con los jesuitas y con la corte del virreinato de Lima,
apoyado por todo el pueblo de Asunción y también por la orden franciscana. Hubo conmoción en todas las ciudades virreinales, producida la derrota militar en la batalla de Tabatí, en la que fue decisivo el papel militar de los indígenas guaraníes. Sobrevino una represión brutal sobre los jefes. El absolutismo ahogó un pronunciamiento del que nuestros patriotas, aquellos que luego harían la Revolución de Mayo, aprendieron mucho y sobre todo aprendieron el error de quedar aislados en una concepción localista que les impidió canalizar todas las solidaridades que iban recibiendo de las distintas ciudades y pueblos del virreinato. A la vez, las tradiciones culturales hispanas juegan un papel en la construcción de las nuevas ideas. Cuando digo hispanas, no desconozco que España, como nación, todavía era un proyecto de Estado, con distintos reinos, historias, culturas e idiomas. Se puede hacer de la guitarra una metáfora. Esto que introduzco acá, creo que a los cuyanos nos llega mucho el tema de la guitarra. Se puede hacer de la guitarra una metáfora sobre esto que digo. La guitarra fue llevada por los árabes a la península ibérica. Aún derrotados, los moros, la guitarra quedó afincada entre el pueblo español, el cual a través de sus soldados la introdujo en América, iluminando nuevos paisajes, nuevas luchas, nuevas esperanzas, enfrentadas con quienes la habían pulsado al invadir estas tierras. O, si se quiere, acá doy otro ejemplo también que nos llega de cerca, el ejemplo de la introducción del caballo, que introducido por los españoles como arma de guerra, ustedes saben que algunas tribus llegaron a creer que jinete y caballo eran el mismo ser, que no eran dos seres diferenciados. Ese caballo, que fue traído por los españoles, luego supo ser utilizado mejor que los propios invasores por los indígenas que defendían su libertad y su territorio. Pero la primera advertencia es que allí y entonces, me refiero a nuestros comienzos, allá por los siglos XVI, XVII, pasó mucho, con continuidades actuales, cambios, evoluciones, como lo puede graficar, por ejemplo, el idioma español que hablamos y las culturas que nos representan, idioma y cultura que son permanente campo de debates, luchas, ataques y desvirtuaciones. Esta advertencia que hago resulta del mayor interés para comprender un tema siempre presente, lo que se ha dado en llamar la cuestión nacional. En el texto, esto de la cuestión nacional está en negrita, porque es uno de los temas históricamente y en el presente fundamentales que los argentinos nos planteamos y nos replanteamos. Es un tema siempre presente que es la cuestión nacional, cuya actualidad reaparece permanentemente en hechos sociales, rasgos culturales, regionalidades político-sociales o particularidades locales, las cuales requieren ser tratadas desde los mismos procesos propios de cada provincia y zona, cuyas esencias son el resultado de historias abiertas y en permanente evolución. La heterogeneidad referida hace a la constitución de nuestra nacionalidad, el ser argentinos, el ser una patria, cuyos intentos de comprensión son predominantemente, yo lo pongo entre comillas, desde afuera. Cuando uno lee sobre nosotros parece que siempre se leyera desde afuera de la Argentina, con instrumentos teóricos que suelen ignorar los hechos, no partiendo de ellos, sino de esquemas generalizadores propios de otras realidades y tradiciones. Algo que un gran peruano, un gran intelectual peruano, muerto demasiado tempranamente, digamos,
José Carlos Mariátegui, en un libro que se llama Siete ensayos sobre la realidad peruana, intentó reflejar señalándonos como tarea, y dice él textualmente, dejar de ver a América desde Europa para ver a Europa desde América. En este periodo que analizamos, donde podemos poner como hitos convencionales el ascenso de los Borbones, aquello que fue el despotismo ilustrado en España de 1700, y la creación del Virreinato del Río de la Plata 76 años después, esto es 1776. Tenemos la expansión colonial que señalará la fundación de dos universidades, Córdoba en 1610 y Chuquisaca en 1624, 200 años antes que en Buenos Aires, junto con una distribución territorial importante de escuelas elementales y de segunda enseñanza. Tenemos el ejemplo cercano para los puntanos del Colegio Monserrate en Córdoba, que se fundó en 1687, o el Colegio de San Ignacio en Buenos Aires en 1617. Ese es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires de tan renombrada fama. Podemos señalar también la existencia y funcionamiento en las misiones jesuíticas de la única imprenta del virreinato, 80 años antes que en Córdoba y también 80 años antes de Buenos Aires. En Buenos Aires se llamó la imprenta de los niños expósitos. Esa imprenta va a llegar a Buenos Aires recién como parte del reparto de las llamadas temporalidades posteriores a la expulsión de los jesuitas. En este periodo también debemos tomar en cuenta la consolidación de la religión católica y del idioma castellano como pilares identificatorios socioculturales, con sus modificaciones, sus sincretismos, impuestos primero por el conquistador y luego sostenidos contra el avance de otras potencias coloniales como Holanda, Francia, Inglaterra, Portugal, que trataban de imponer sus idiomas y sus religiones. La persistencia de pueblos y naciones indígenas, luchando por su existencia e identidad contra la explotación de encomenderos, esclavistas, colonizadores. Otro hecho de esa época prolongada, previa a la Revolución, es el ingreso temprano de la esclavitud africana por el Río de la Plata, el litoral, Cuyo y el Alto Perú. La distribución poblacional va siguiendo el rumbo de los cambios políticos económicos fuertemente influenciados por la modificación de la situación internacional. La mayor densidad de población se irá concentrando lenta y paulatinamente en torno del puerto de Buenos Aires, que en 1800 ya tiene el 36% de la población que será llamada Argentina en el litoral. El síndico procurador de la ciudad informaba en 1773 que la educación formal pública en Buenos Aires contaba con 1000 alumnos, sin contar otro número importante, probablemente igual, que estudiaba en ámbitos privados. La ciudad, hay que tener en cuenta que no llegaba a 30.000 habitantes, vale decir que el nivel educativo era relativamente importante. En el periodo que señalamos, previo a la Revolución, el centro de decisión se va desplazando desde el actual noroeste y centro de nuestro país, tributario de Lima, capital del Virreinato del Perú, sobre el Océano Pacífico, hacia el Río de la Plata, futuro centro del nuevo virreinato que se iría a crear como Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires en realidad sintetiza el cambio histórico de tener un puerto atlántico
que tenía hasta la Revolución como principal materia de exportación la plata del Cerro de Potosí. Durante el periodo previo que señalamos, el Mediterráneo se consolidó como centro importante, mientras que el litoral, todo lo que bajó desde Asunción del Paraguay hasta la boca del Río de la Plata, fue creciendo a partir de las misiones jesuíticas, las cuales durante casi 2 siglos se extendieron desde la Mesopotamia al Chaco, las actuales naciones de Bolivia y sur del Brasil. También esas misiones se desarrollaron en Santiago del Estero, Salta, Jujuy, hasta el sur de Mendoza, fundando ciudades cuya población superaba largamente a la población de Buenos Aires. Esta presencia experimentó un duro golpe con la expulsión de la Compañía de Jesús y transformó el mapa demográfico en el que las ciudades, algunas con 30.000 habitantes, estancias, instituciones de ese origen misional, desaparecieron o fueron transformadas, dejando sus influencias culturales, pedagógicas, políticas, artísticas e ideológicas presentes hasta la actualidad en nuestro país. Este periodo se corresponde con el reinado de los Habsburgo en Europa, la llamada Casa de Austria. Fue una monarquía de carácter absoluto, donde los intereses económicos de la corona están ligados a los intereses de la Iglesia Católica, lo cual se expresa en una figura de enorme importancia, una figura de carácter legal e institucional que se llamó el Patronato Regio. En América, este es un hecho fundamental porque luego de 8 siglos de lucha contra los árabes, los infieles, como decía la Iglesia en Europa, esa ligazón hace que quienes se opongan a la conquista en América sean también bautizados, como sucederá con nuestros pueblos originarios bautizados como infieles. El Patronato Regio al que me referí recién es una institución legal, jurídico, canónica, que el papado otorgó a los reyes católicos y luego se mantuvo. ¿Qué era el Patronato Regio? Le daba el poder temporal a los que gobernaban, a los reyes, virreyes, a las cortes, les daba el poder temporal, la facultad de decidir sobre la vida de la Iglesia a cambio de mantener el monopolio del catolicismo en América. También la obligación de evangelizar a los pueblos originarios. Esto está en la recopilación de las leyes de Indias establecido. Implicaba mantener el culto, mantener al clero, mantener edificios y misiones, mostrando una mutua injerencia de lo temporal en lo eterno y viceversa, lo cual no impidió que en el Nuevo Mundo hubiera constantes y duras contradicciones entre ambos poderes, el poder de la Iglesia y el poder de los reyes, tal como lo mostraron en el período prerevolucionario y en la misma revolución. Cuando en el siglo XVIII se produce el ascenso de otra casa, otro origen monárquico, los Borbones, llegan en España en el 1700, esto tendrá su impacto en nuestras tierras. Se habla que instalaron el despotismo ilustrado. La ilustración de origen francés hace pie en España, con ministros como Aranda, Jovellanos, Floridablanca o Campomanes, cuya relación con el virreinato rioplatense es muy cercana. La corona española se afrancesa, dirán algunos autores, sobre todo algunos cronistas críticos, tanto europeos como americanos. La corona española se afrancesa. Va cambiando su relación con la Iglesia Católica y el patronato al que nos referimos se modifica, apareciendo lo que se llamó el regalismo. El regalismo tensará aún más las relaciones
entre lo temporal y lo religioso. Habrá reformas judiciales, habrá reformas económicas de inspiración fisiocrática, habrá reformas pedagógicas con alguna tendencia a la enseñanza laica. Al decir de un pensador del siglo XVIII, Roland Mounier, los reyes, dice él, es una figura, una metáfora que me parece interesante, los reyes se calzaron la tiara del pontífice y los ministros oficiaron de obispos. Lo que está señalando es que con el regalismo el poder de las monarquías, de las cortes, sobre la iglesia aumenta y por lo tanto también aumenta la tensión conflictiva entre iglesia y Estado. La repercusión de estos cambios fue decisiva y trajo consigo modificaciones que los nuevos virreyes intentaron llevar adelante en las instituciones educativas, políticas o judiciales, y aparecerán con fuerza el iluminismo y las ideas fisiocráticas, lo que favorece en el ámbito colonial a la llamada ilustración hispano-criolla. Esto también lo pongo en negrita, porque alrededor de este concepto de ilustración hispano-criolla probablemente gire una parte grande de este libro Huellas. Finalmente, en la presentación, para hacer este libro, he consultado a los protagonistas, he leído a sus escritos y fuentes. Ellos nos hablan Belgrano, Maciel, Chorroarín, Vieites, Cerviño, Cabello, Argerich, Lafinur, Obligado, José Hernández, Guido Spano, Ricardo Rojas, Manuel Ugarte, José Ingenieros, Alfredo Palacios, Germán Abel Aleman, Deodoro Roca, Saúl Taborda, Raúl Aya de la Torre, Horacio Sanguinetti. Son sus voces a través de estas huellas. Son publicaciones históricas a las que he querido volver a consultar. Están presentes como guías de este recorrido. El que siguieron quienes lucharon contra el colonialismo y dieron el grito de mayo de 1810. Un siglo después, ese grito libertario volvería a resonar en la provincia de Córdoba en 1918, cuando se produjo el movimiento de la reforma universitaria.